Hola, buen día para todos. En este trimestre hablaremos acerca del descanso en Cristo. Si estás cansado de esta vida, si nada te sale bien, Dios brinda descanso para los turbados. Ten presente que en medio de este mundo agitado, Dios tiene el control de todo y te llevará a puerto seguro. Muchos hablan de colapso económico. La gente sufre, viene como resultado la ansiedad y el miedo. Pero esto sucede porque la gente ha descuidado su relación con Dios para dedicar las 24 horas del día, los 7 días de la semana, a la ganancia de dinero. La mayoría de las personas sufren al pensar cómo solucionar el dinero para los servicios. Sufren al pensar cómo pagar las deudas, cómo pagar la pensión, pero si te vuelves a Dios, en Él puedes hallar descanso. Hoy estudiaremos cómo vivir en una sociedad 24/7. Antes de empezar, lo haremos con una palabra de oración. Oremos. Padre Santo y poderoso Dios, gracias, oh Señor, por la bella oportunidad que nos das, oh Señor, de estudiar un nuevo folleto. Ayúdanos, Señor, a entenderlo y a ponerlo en práctica. En el nombre de Jesús. Amén. El versículo de memoria lo encontramos en Salmo 84, versículo 2. Dice la palabra de Dios: anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. En nuestra vida cotidiana queremos despertar y encontrar todo organizado, pero la realidad es otra. Encontramos desorden de nuestros hijos. Nosotros mismos no queremos despertar cansados aún del día anterior. La alarma suena y los ojos aún quieren seguir cerrados. Y eso sin mencionar el estado de la cocina. Y como si faltaba agregar a la lista algo, nuestro familiar, alguno de ellos enferma. Ese día llegamos tarde al trabajo, nos llaman la atención y nuestro día no empieza de la mejor manera. Y muchas veces llegamos tarde a la iglesia y tenemos compromiso con Dios, pero pensamos mañana será un día distinto. Y pasan los días, semanas, meses y aún años, y nuestra vida continúa igual de agitada que siempre. Llega el momento que decimos, quiero descansar, quiero cambiar de vida, de trabajo. Al mismo tiempo, si miras a Dios, Él te brinda una vida diferente. La pregunta es, ¿cómo hallar descanso en medio de tanta turbulencia? La mayoría de las personas separan sus vidas de Dios y se concentran en la suficiencia propia. Hoy muchos aumentan sus actividades. La gente piensa que todo lo alcanza por su esfuerzo personal. De esta manera, se ora menos y se tiene menos fe. Dejamos de lado a nuestro ayudador, que se llama Dios, y Cristo Jesús como su comandante supremo, y hacemos de nuestro trabajo nuestro Salvador. Fijemos nuestra mirada en Cristo Jesús. De Él viene todo el poder para realizar la obra, aunque no debemos perder el objetivo al saber que debemos trabajar duro por la salvación de los perdidos, pero hay que sacar tiempo para el estudio de la Biblia, también para la oración, de igual manera para la meditación y para el servicio desinteresado a los demás. Es solo mediante la oración y los méritos de Cristo lo que al fin dará resultado eficaz para el bien. Hablemos un poco en detalle de la realidad de nuestra vida. A veces nos sentimos cansados y agotados. Leamos Génesis capítulo 2, versículo 1 al 3. Dice la palabra de Dios: fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó en el día séptimo de toda la obra que hizo, y bendijo Dios al séptimo día y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. La palabra de Dios dice, bendijo Dios al día séptimo. Aquí el registro sagrado relaciona estrechamente el día de reposo semanal con la obra de Dios de la creación y su descanso en el séptimo día, así como lo hace el cuarto mandamiento. La bendición sobre el séptimo día implicaba que por
ella era señalado como un objeto especial del favor divino y un día que sería una bendición para las criaturas de Dios, pero también la palabra de Dios dice y lo santificó. El acto de santificación consistió en una declaración de que el día era santo o puesto aparte para propósitos santos. Así también aquí fue santificado el séptimo día y como tal fue proclamado como un día festivo. Este acto de bendecir el séptimo día y declararlo santo se hizo en favor de toda la humanidad, para cuyo beneficio fue instituido el día sábado, es decir, para que descansara. Además tenemos la palabra de Jesús que declara: el día de reposo fue hecho por causa del hombre. Eso lo encontramos en Marcos, capítulo 2, versículo 27, lo que indica claramente que esta institución no solo fue ordenada para los judíos, sino también para toda la humanidad, porque en él reposó. Dios no podría haber tenido una razón más excelsa para ordenar que el hombre reposara en el séptimo día que aquella de que alcanzar hacia el hombre pudiera disfrutar de la oportunidad de reflexionar en el amor y bondad de su Creador y así asemejarse a Él. Así como Dios trabajó durante 6 días y descansó en el séptimo día, así también el hombre debía trabajar asiduamente durante 6 días y descansar en el séptimo día. Es decir, que Dios te lo dejó como un modelo y como un ejemplo. Este día de reposo semanal es una institución divina dada al hombre por Dios, el Creador, y su observancia requerida por Dios, el legislador. Por lo tanto, el hombre que retenga para sí cualquier parte de todo este tiempo santo se hace culpable de desobediencia contra Dios y de robarle como propietario original de las facultades y del tiempo del hombre. Como una institución establecida por Dios, el sábado merece nuestra honra y estimación. Su descuido Dios lo computa como pecado. El sábado demanda la abstención de todo trabajo físico común y la dedicación de la mente y del corazón a las cosas santas. Dios te dejó el sábado para detenerte y disfrutar de la vida. Tu Creador y mi Creador sabía que necesitamos descanso físico. Por eso realizó ciclos en el tiempo, es decir, la noche y el sábado, para ofrecerte la oportunidad de descanso físico. Pero desde el mismo momento, cuando te entregas a Jesús, hallarás descanso. Pero aunque Dios realizó esos ciclos en el tiempo, el hombre quiere violar las leyes divinas y se ha inventado la cafeína para durar más tiempo despierto y seguir trabajando. Al parecer, nunca nos alcanza el tiempo. Leamos Jeremías, capítulo 45, versículo 2 al 5. Dice la palabra de Dios: así ha dicho Jehová, Dios de Israel, a ti, oh Barut. Tú dijiste: ay de mí ahora, porque ha añadido Jehová tristeza a mi dolor. Fatigado estoy de gemir y no he hallado descanso. Así le dirás: ha dicho Jehová, he aquí que yo destruyo a los que edifiqué y arranco a los que planté y a toda esta tierra. Y tú buscas para ti grandezas, no la busques, porque he aquí que yo traigo mal sobre toda carne, ha dicho Jehová. Pero a ti te daré tu vida por botín en todos los lugares a donde fueres. Ay de mí ahora, cuando Jeremías fue encarcelado y el rey y sus consejeros no prestaron oído a sus mensajes, Barut se desanimó, es decir, entró en depresión, entró en ansiedad. Su ambición de ocupar un puesto importante en el Estado judío, una vez que se restableciera, parecía haberse frustrado por el aparente fracaso de los esfuerzos de Jeremías. El profeta fue capaz de simpatizar con su secretario, comprenderlo y por lo tanto pudo ayudarlo, pues él también había experimentado amargas decepciones. Eso lo encontramos en Jeremías capítulo 15, versículo 10 al 21. A Barut
Como a todos los seres humanos, le hacía falta aprender que es necesario aceptar lo amargo y lo dulce, el fracaso y la prosperidad, la falta de sueño y el agotamiento. Por mucho esfuerzo físico causa muchos problemas. ¿Cómo te sentirías si Dios te enviara un mensaje directo? Barut recibió un mensaje directo, pero este pasaje registra cómo queda la gente cuando queda sin nada. Barut se quejaba profundamente, tenía suficiente razón para sentirse desanimado y emocionalmente agotado. Estaban pasando cosas malas y vendrían más, pero Dios siempre responde. Ningún éxito terrenal debía ser más importante para Barut que la obra de Dios deseaba que él hiciera. En el gran plan de Dios, cada persona tiene un lugar específico y solo ella puede llenarlo. A ti te daré tu vida. Dios consuela a Barut con la promesa de que tendrá de él misericordia, en nítido contraste con la retribución divina y el castigo que caerían sobre toda esta tierra de Judá y todo el mal que sobrevendría a toda carne. Por causa de la invasión babilónica, eso lo encontramos en Segunda de Reyes, capítulo 25, la vida de Barut sería protegida por Dios. La mayoría de aquellos cuyo éxito y posición envidiaba a Barut no tendrían esa seguridad. Así que no te preocupes si pierdes todos en esta tierra. Lo más importante es que te quedes con Cristo Jesús a tu lado, sino que parecían en la destrucción de Jerusalén. Pero ¿qué dice la Biblia acerca del descanso? Dios nos creó para actividad física, pero debe ser una actividad física acompañada de descanso. Cuando leemos Génesis capítulo 2, versículos 2 y 3, el descanso se refiere a cesar la obra, descansar, tomar vacaciones. En otras palabras, descansar del trabajo. También puede referirse a detenerse o estar quieto, estar tranquilo. Leamos Deuteronomio, capítulo 31, versículo 16. Dice la palabra de Dios: y Jehová dijo a Moisés: he aquí tú vas a dormir con tus padres, y este pueblo se levantará y fornicará tras los dioses ajenos de la tierra a donde va para estar en medio de ella, y me dejará e invalidará mi pacto que ha concertado con él. Aquí se habla de acostarse o dormir. En la Biblia se habla de muchos verbos que se refieren al descanso. Debemos descansar de manera individual y también de manera colectiva. Debemos descansar porque produce bienestar físico, social y emocional. Leamos Mateo, capítulo 11, versículo 28. Dice la palabra de Dios: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. La Biblia dice: venid a mí. Jesús quería decir con esto que sus oyentes no debían esperar encontrar el camino de la vida, el camino a la verdadera sabiduría y el descanso yendo a escuchar a los que se llamaban sabios y entendidos. Eso lo encontramos en Mateo, capítulo 11, versículo 25. Pues no eran mejores que los ciegos guías de ciegos. Por el contrario, debían acercarse a los pies de Jesús. Cristo es el único que conoce al Padre. Por lo tanto, solo Cristo puede revelar al Padre. Con estas bondadosas palabras, Cristo extendió la multitud una invitación para que se convirtieran en sus discípulos. La invitación al discipulado incluye también el tomar el yugo de Jesús. Para Cristo, el trabajo que más pesa es el del alma y de la mente, que verdaderamente es el que más pesa y preocupa. Esta invitación tenía un significado especial para la multitud que lo escuchaba, porque la religión de Israel se había degenerado hasta llegar a ser, en buena medida, un incansable y trabajoso intento por hallar la salvación por las obras. La multitud estaba cargada. La humanidad entera lleva muchas cargas pesadas, pero la más pesada de todas es el pecado. Sin embargo,
Además de las cargas comunes llevadas por todos los seres humanos, la gente estaba cargada con tantas exigencias rabínicas que muchas veces ni siquiera toda la vida bastaba para aprenderlas todas. En vez de dar descanso al alma de quienes llevaban una pesada carga de pecado, esas exigencias rabínicas solo servían para extinguir en el pueblo cualquier chispa de vida y de esperanza que pudieran quedar. En otras palabras, los líderes religiosos eran legalistas, imponiendo cargas que no se encontraban en las Sagradas Escrituras. La gente que procuraba ser consecuente se quejaba por la carga, mientras que muchos, los publicanos y pecadores, abandonaban por completo toda esperanza. Leamos Marcos, capítulo 6, versículo 31, dice la palabra de Dios. Él les dijo: venid vosotros apartes a un lugar desierto y descansad un poco, porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer. Venid vosotros aparte. De un modo especial, los 12 necesitaban descanso e instrucción, e incluso Jesús sentía la necesidad de una tregua, lejos de las multitudes que lo seguían por doquiera él iba, apremiándolo desde temprano por la mañana hasta tarde por la noche. Es decir, que Jesús en algún momento vio a sus discípulos con agotamiento. El retiro de los discípulos con Jesús a las proximidades de Betsaida y la milagrosa alimentación de los 5,000 son los únicos hechos de la vida de Jesús entre el bautismo y la entrada triunfal que son registrados por los 4 escritores de los evangelios. Es decir, Jesús les dice que se retiren a un lugar desierto, es decir, un lugar solitario, aislado o remoto. Descansad un poco. Cualquiera sea la ocupación de una persona, un cambio ocasional no solo proporciona reposo, sino que imparte nuevo vigor. Los discípulos estaban ocupados en las cosas de Dios. Acababan de llegar de una misión. Al Jesús decir descansad un poco, sabe y conoce tu esfuerzo en la obra de Dios. Jesús conoce tu condición y sabe que necesitas descanso y quiere proteger nuestra salud y nuestro bienestar emocional. Leamos Génesis, capítulo 4, versículo 12. Dice la palabra de Dios: cuando labres la tierra, no te volverá a dar su fuerza. Errante y extranjero serás en la tierra. No te volverá a dar su fuerza. Caín fue condenado a una vida perpetuamente errante a fin de conseguir alimento para sí mismo, para su familia y también sus animales. Habiendo estado obligado a beber sangre inocente, la tierra se rebeló, por así decirlo, contra el asesino Caín. Y cuando él labraba, retendría su fuerza. Caín había de obtener poca recompensa de su trabajo. De una manera similar, en una ocasión posterior se dice que la tierra de Canaán vomitó a los cananeos debido a sus abominaciones. Eso lo encontramos en Levíticos, capítulo 18, versículo 28. Caín no dependía de Dios, no obedecía su palabra, pensó que era mejor depender de sí mismo. Caín no encontró descanso en Dios, y no encontró descanso en Dios porque no se dejó guiar por él. Al final descubrió que no encontró descanso de ninguna otra manera, ni con Dios ni sin Dios. Cuando huyes de Dios, te inquietas, sientes temor, no tienes confianza, ni tampoco seguridad. Llena tu vida del amor divino, del gozo del cielo y de la alegría y la simpatía de Cristo. Eso solo lo puede ofrecer Dios. En Dios hallarás descanso, refugio, protección y seguridad. Una vez cuentas con todas estas cosas, tendrás verdadero descanso. Sométete a Dios y humíllate a Él cada día. No te separes nunca de Dios, que en Dios está el verdadero descanso. Les habló Flavio Martínez. Que la paz de Dios les acompañe en este día. Lluvias de bendiciones. Hasta la próxima.